Vamos a ver lo que es la población ecuatoriana. ¿Cómo conocemos la situación de nuestro país? El Estado, ¿qué quiere decir el Estado? ¿Qué es el Estado para ustedes? El país. ¿Qué es el Estado? El Estado es, cuando se refiere a la palabra el Estado, quiere hablar sobre el gobierno, sobre los altos mandos de nuestro país. Entonces, cuando usted escuche la palabra el Estado, es porque están hablando del presidente con los altos mandos. Entonces, el Estado y las instituciones requieren de información que les permita tener un conocimiento sobre las situaciones que vive el país. Y para obtener estas distintas situaciones, se realiza un censo, ¿ok? ¿Qué es un censo? El censo es aquel que registra la información de todos los habitantes a través de una encuesta, ¿ok? En nuestro país, los censos se realizan cada 10 años. Le voy a hacer una pregunta. El último censo que hubo en nuestro país fue en el año 2010. Entonces, si yo le estoy diciendo que un censo dura, se lo hace cada 10 años, ¿en qué año le tocaría el siguiente censo? En el 2020. El censo tenía que habérselo hecho el año pasado, pero por el motivo de la pandemia no se lo realizó, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve el censo? El censo sirve para determinar cuántas personas hay en cada casa. Hay una persona que se llama encuestador. Él va, tiene que prepararse y va casa por casa. Él ya le determinan un lugar, va casa por casa, entra a la casa y él pregunta, bueno, ¿cuántas personas hay? Si es que ha fallecido alguien, si hay personas recién nacidas, cuántas personas estudian, cuántas personas trabajan, cuántas personas se han jubilado, que decir que ya no trabajan, cuántas personas están desempleadas. Entonces, todo eso, ellos investigan todo, y no solamente las personas, también investiga cuántos pisos tiene su casa tiene servicios de agua potable, su casa tiene servicios de alcantarillado, su casa es de madera, es de bloques, es de ladrillo, es de cemento, tiene cuántos servicios higiénicos tiene, todo le pregunta el encuestador. Y todas eso, una vez que ha recogido toda esa información de todas las casas que le ha tocado, él lo coge y lo lleva al INEC. Usted lo puede ver aquí abajo, el INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esa es la institución en nuestro país que se encarga de toda la información que le llevan los encuestadores, contabilizarla y hacer un recuento. Entonces, en base a toda esta información, ellos saben cuántas personas más o menos exactamente hay en el país. Por eso, ese día, por lo general, el censo se lo realiza un día domingo. Ese día se les dice a las personas que no pueden salir de sus casas, que no pueden, si son comerciantes, no pueden salir a trabajar porque tienen que estar en su casa para el censo, porque si no, esa persona queda fuera de contabilización y es como que no existiera y no se va a tener una cantidad exacta de cuántas personas hay. Entonces, ¿está claro esta parte de aquí sobre lo que es un censo? Sí. Entonces, le repito, el censo se lo realiza cada 10 años. El año pasado tocaba hacer el censo, pero por la pandemia no se lo hizo porque, como ya le dije, los encuestadores tienen que ir casa por casa y hay que prepararlos, entonces para evitar el contagio no lo hicieron. Y la institución, cual yo también le puedo hacer una pregunta, ¿cómo la institución, qué significa INEC? Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces, en base a este censo se sabe cuántas personas hay en el país, cómo viven, estudian, trabajan, cómo es su casa, qué servicios tienen. Toda esta información le sirve al Estado para poder hacer obras de infraestructura. Por ejemplo, si en una zona ve que no hay servicios de alcantarillado, entonces ya ellos ya saben a través de este censo y comienzan a hacer esas labores. O si ve que cerca no hay un subcentro, hacen para que haya un subcentro. Todo esto les sirve al Estado
para recoger la información. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces, que en el último censo se obtuvieron estos datos, que actualmente las mujeres en promedio tienen 3 hijos o 3 hijas, en promedio. ¿Qué quiere decir? Que a veces pueden tener más o pueden tener menos. Un cuarto de la población total del país vive en la provincia del Guayas, que dice que 26 de cada 100 ecuatorianos están en situación de pobreza y que Cuenca es la ciudad que más habitantes tiene por kilómetro cuadrado. Eso se llama densidad poblacional, quiere decir que en un espacio pequeño hay muchas personas. Hay otro dato, en otros países de la región de Latinoamérica también se lleva este censo, no solamente en nuestro país, en muchas partes se hace este censo y se permite comparar las situaciones de las diferentes regiones del planeta y de los países. La estadística, que es la que se encarga de los censos, es una ciencia que aporta mucho para el desarrollo de los pueblos. Vamos viendo qué datos estadísticos según los censos mundiales que hubo. Según las estimaciones de la ONU es la Organización de Naciones Unidas, dice que en el año 2018, más o menos, no es exacto, había en el planeta 7.614 millones de personas. Como le dije, no es una cantidad exacta porque hay veces personas que viven tan lejos o viven en la selva o no se las puede contactar o no están en la casa, entonces hacen estimaciones, por eso se llama estimación, quiere decir que no es una cantidad exacta, pero más o menos es lo que hay. Que 655 millones de personas viven en América Latina, que Ecuador es pequeño en extensión territorial, es un país muy pequeño, y se proyectó que más o menos en el año 2020, es decir, el año pasado, Ecuador iba a tener 17 millones de habitantes, más o menos. No se pudo contrastar porque no hubo un censo. ¿Tiene alguna pregunta? No. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la densidad poblacional. Observe el ejemplo, usted me va a decir, observando la imagen. Aquí vemos, dice kilómetro cuadrado, es un espacio, y acá hay muchas personas y acá hay menos personas. Entonces, en base a esto es la densidad poblacional. ¿Qué quiere decir usted, qué quiere decir en esa imagen? Obsérvela y me dice, el mismo espacio, pero arriba hay muchas y abajo hay pocas. ¿Qué querrá decir eso? Que una ciudad tiene muchas personas, pero otra ciudad no tiene muchas personas. Así. La densidad poblacional quiere decir que por kilómetro cuadrado, como usted lo ve en ese ejemplo, hay ciudades que tienen muchas personas, así como lo dijo Dylan, por kilómetro cuadrado, y hay otras que tienen pocas personas. ¿Ya? Esto se llama densidad poblacional. Cuando en un kilómetro cuadrado, con un espacio pequeño, hay demasiadas personas. Como se lo mencioné anteriormente, que Cuenca es un territorio muy pequeño, pero hay demasiada gente. Eso se llama densidad poblacional. ¿Tiene alguna pregunta? Aquí podemos ver más o menos la población de cada una de las provincias en relación a las proyecciones que se hicieron en el año 2018, más o menos proyectando. ¿Está claro entonces lo que es un censo y para qué sirve? Ya, listo. Vamos a ver un video sobre el censo y después le realizamos las preguntas. Ya les comparto pantalla. A ver.
iguales derechos ante la ley. En el Ecuador existe un instituto llamado INEC. Cada una de sus letras tiene un significado que le da su nombre, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entre sus varias actividades, esta institución está a cargo de realizar los censos. ¿Qué son los censos? Es un recuento de la población, las viviendas y condiciones de vida de los ecuatorianos. A través de estos censos se obtienen datos que permiten a las autoridades del país hacer programas y proyectos que mejoren la calidad de sus habitantes. El último censo en el Ecuador fue en el año 2010 y los resultados fueron los siguientes. Población total 14.483.499 habitantes. A ver, voy a hacer una pregunta. Y dice que en el último censo que se hizo había 14 millones de habitantes. Y yo les dije cuál es la población que actualmente había, estimando más o menos lo que hizo el INEC. ¿Cuántos había actualmente? ¿Cuántos hay actualmente? 17 millones. Entonces, miren, ha crecido la población de 14 a 17 millones. La población de hombres y mujeres en el año 2010 era muy parecida. Había aproximadamente 200.000 mujeres más que hombres. En el Ecuador se reconoce como niños, adolescentes y jóvenes a la población que tiene entre 0 y 29 años. Los adultos comprenden entre los 30 y 64 años. Se considera un adulto mayor a quien tiene más de 64 años. Ecuador tiene una población de personas con capacidades especiales que también fueron contabilizadas en el censo, ya que ellas tienen los mismos derechos que todos los ecuatorianos. Listo, ¿está claro lo que es un censo? Sí. Ya ve. Acá le voy a poner otro. Listo, entonces voy a compartir la tarea. La primera pregunta dice, explica lo que entiendes sobre la siguiente frase. Ecuador es uno de los países con mayor densidad poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya les expliqué qué era la densidad poblacional. Ecuador es uno de los países con mayor densidad poblacional. ¿Qué era la densidad poblacional? En un pueblo pequeño viven varias personas. Que hay muchas personas en un lugar pequeño. En este caso, nuestro país tiene una extensión territorial pequeña, pero hay demasiadas personas. Entonces, eso es la densidad poblacional. ¿Ya? Aquí dice, piensa y comenta, ¿qué deberíamos hacer para reducir la densidad poblacional? ¿Qué deberían de hacer las personas para que no haya tanta gente? ¿Cómo cree usted que se solucionaría eso? El gobierno expanda un poquito más No, eso no puede hacer. Ya el territorio está ahí definido. ¿Qué se podría hacer para que ya no sigan habiendo tantas personas en nuestro país que es tan chiquito? Señorita, ¿no tendría? No quedarnos con tantas personas. No tendría. Cuidarse, en este caso, las mujeres o las parejas deberían de controlar la cantidad de hijos que tienen, ¿ya? Y así la densidad poblacional se irá disminuyendo, ya no tener tantos hijos y poder controlar eso, la densidad poblacional. Bueno, acá dice, selecciona entre las siguientes provincias de la cual tiene más población y menos población. Eso está en la diapositiva. Usted lo único que tiene que ver, observar
cuáles tienen más, cuáles tienen menos, y aquí los anotan de las que están aquí. Y acá, asimismo, escribe el nombre de 2 provincias que tengan más población y 2 que tengan menos población. Y por último, tiene unas preguntas. ¿Qué es un censo? ¿Cada cuántos años se realiza un censo? ¿Y para qué sirve la información que se saca en el censo? Dígame, Dila. Por eso que la China tiene pocos hijos. En la China en la China tienen prohibido tener más de un hijo. La ley allá es que cada pareja tiene que tener solamente un hijo para controlar la población, porque hay demasiada. Eso se llama superpoblación ahí. Hay mucho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No sé. Espérenme un ratito, déjenme tomar asistencia.